¿Qué es un sommelier? ¿Qué es un sommelier? A ver, un sommelier es la persona encargada de contar historias del vino. Aparte de eso, es la persona que cuando tú llegas a un restaurante te recomienda el vino adecuado para la comida que tú vas a pedir. Es la persona que te dice que con este corte de carne que tú ordenaste, te va a recomendar este vino. Y ahí va a tener un equilibrio, una armonía y lo que conocemos nosotros como maridaje o como la palabra matrimonio que existe entre la comida y la bebida líquida para que tú tengas una experiencia muy bonita en el restaurante. Entonces, aparte de eso, cuenta la historia que en la antigua Mesopotamia, si no estoy mal, en Grecia, existían unos personajes que eran los reyes y había una persona del servicio que era la que probaba la comida y probaba todos los líquidos antes de que el rey consumiera esos alimentos. Y esa persona no era un sommelier, esa persona era como un filtro de control y calidad para que se dieran cuenta de que los productos que iba a consumir el rey no estuvieran envenenados. Entonces esa persona tomaba el vino o tomaba otro tipo de líquido y decía, está bien, ya pueden llevarle al rey. O probaba la uva, probaba el pan y decía, está bien, no está envenenado. Entonces, esa persona o esa figura sommelier es la encargada hoy en día de brindar historias, de recomendarte el mejor vino en el restaurante para que tengas la mejor experiencia. Aparte de contar historias de cultura general de cada país vitivinícola que existe en el mundo, como el viejo mundo, que entre esos países está para mí lo más importante, que son Francia, Italia y España. Y en el nuevo mundo es América, encontramos a Chile, Argentina, podemos decir que Australia, Nueva Zelanda. Entonces, el sommelier, que es un contador de historias de vino, que es mi concepto. Caballero del vino, gracias por esa información. Y si quiero dejar de ser mesero para ser sommelier o capitán, ¿qué es lo primero que me recomienda? Bueno, con esta pregunta me identifico mucho porque yo duré casi 10 o 15 años, no, exactamente 18 años en el servicio, entre los cuales muchos fui mesero y tuve un jefe que era sommelier y me impactaba mucho cuando él se acercaba la copa a la nariz y podía descubrir unos aromas que yo ni tenía ni idea que existían. Retomando tu pregunta, hay que tener vocación. Hay que tener vocación porque si esa vocación no se convierte en pasión, no va a suceder absolutamente nada. Te vas a enamorar de esta bebida a medida que la vas conociendo, ¿ok? Sí, de mesero podemos ser capitanes de mesa o podemos ser sommelier, ¿ok? Cuando ya tenemos esa vocación y esa pasión, vamos a querer estudiar esta bonita profesión para poder contar las historias. ¿Dónde vamos a estudiar esto? Hoy en día hay unas escuelas a nivel mundial en los países vitivinícolas como Argentina, Chile, Francia, Italia, Portugal, Australia, Nueva Zelanda y existen otras academias a nivel mundial como la Corte Máster de Sommelier, como la WSET. Y aparte de eso, hay muchos sommeliers profesionales y enólogos que dan contenido gratuito en sus redes sociales y eso nutre mucho a ese mesero que no tiene la capacidad económica ni el tiempo para poder dirigirse a ese tipo de países y estudiar, y ese puede ser un primer escalón para que ellos puedan llegar a ser sommelier o sommelier junior o aprendiz del vino. Hasta incluso hay muchos sibaritas hoy en día que son apasionados del vino. Hoy conozco ingenieros, médicos, cardiólogos que son apasionados a la bebida y la estudian, pero la estudian para tener cultura general y para que en ocasiones cuando estén con sus amistades ellos puedan decidir qué vino es el mejor para su cena. Ok, y bueno, una vez estuve en un restaurante que me quería contratar y me pidieron certificación en bio. ¿Por qué crees que me exigieron ese documento? Listo, cuando existen restaurantes, hoteles o astrobares que te exigen a ti una certificación en Vini, es porque ese tipo de restaurantes están en un top muy alto y necesitan tener personal calificado. Por eso ellos se curan en salud en contratar a esa persona idónea con una certificación. Las certificaciones son las que te mencioné anteriormente, existen muchas. Hay escuelas en España, en Italia, en Francia, en Chile, en Argentina, pero como te mencionaba anteriormente, cuando tú eres mesero no tienes capacidad económica ni tiempo y tienes que buscar la manera de cómo me voy a certificar para que yo pueda llegar a tener una oportunidad laboral en esos restaurantes top, porque en esos restaurantes top hay clientes, hay comensales que tienen mucha cultura de vino y necesitan tener un profesional del vino.
¿ok? Por eso es importante tener una certificación. Pero si a ti no te interesa estar en el nivel top de esos restaurantes, pues te puedes quedar en el restaurante donde estás. Puedes tener un conocimiento de vino, pero en ese restaurante te dieron la oportunidad de crecer, pero ellos no tienen los vinos más top para poder vender porque no tienen la clientela top. Eso va de la mano, ¿cierto? Entonces, tú puedes trabajar en el restaurante donde estás trabajando porque te dieron una oportunidad, aprendiste de vino con contenido gratis, de enólogo, sommelier, y aparte de eso, pudiste haber hecho un masterclass, cualquier otro curso que no te limita tanto tiempo y dinero, pero no es una certificación internacional. Eso queda en ti. Yo soy un aprendiz del vino, estoy en un estado de confort muy chévere en el restaurante donde estoy, porque en el restaurante donde yo en estos momentos estoy laborando, no me exige una certificación internacional de vino porque eso cuesta mucho tiempo y mucho dinero para poder lograrlo, no es imposible, pero eso queda en ti. ¿Dónde quieres estar? ¿En el restaurante, por decirlo así, nivel 2 o en el restaurante top número 5 donde van los mejores clientes como Cristiano Ronaldo, como Messi, como estos jugadores, como estos reggaetoneros que les gusta escoger una bebida costosísima y a veces ni ellos mismos saben qué están pidiendo, pero tú eres el profesional y tú eres el que le está recomendando a ellos qué bebida es la mejor para que acompañen su comida? He escuchado sobre la WSET. Yo sé que esa es una escuela muy prestigiosa de vinos, pero si quiero empezar a escalar en este gremio, ¿qué me recomiendas? Listo, ¿qué te recomiendo yo? Hay una opción muy buena que es la WSET, que es la Wine Spirituals Education. Es una academia la más antigua a nivel mundial, que en Londres. Es muy buena, soy estudiante de ellos, certificado. Para que puedas llegar a ellos, eh, limita mucho tiempo, muchos años de estudio y mucho dinero. ¿Ok? Entonces, ¿cómo puedo llegar a certificarme con ellos? Mi recomendación es la siguiente. Ten referentes de vinos que te ayudan a subir ese primer escalón. Como por ejemplo, hay un sommelier que en las redes da mucho contenido de valor. ¿Y cuál es el contenido de valor? El contenido de valor no es el que te hace reír, es el que te nutre, el que te puede decir cuál es la diferencia entre un vino joven y un vino con barrica. Pues eso para mí es contenido de valor. Entonces usted consume ese contenido, ese sommelier o ese enólogo y usted va notando, te va notando, va consumiendo eso, va viendo sus videos porque ellos van a viñedos, visitan enólogos, miran cuál es la técnica que está en tendencia para hacer los vinos y lo vas consumiendo. Cuando tú te sientes preparado de realizar una masterclass con algún referente de vino que a ti te gusta o te identificas, puedes hacerlo con ellos. Ya vas teniendo un reconocimiento o un certificado de asistencia por horas para cuando tú te sientas preparado y poder asistir a una certificación de la WC. Bueno, tengo otra duda. Hoy en día, pues el inglés es muy recomendado ¿Ok? y yo lo tengo muy básico. Entonces, ¿qué crees que me llegue a frenar para empezar ese tema si yo quiero expandirme en otros países? Bueno, la limitación te la colocas tú, porque hoy en día hay muchas herramientas para que tú puedas tener a la mano otro idioma. Hoy en día existe la inteligencia artificial, hoy en día existen aplicaciones que tú le tomas una foto a la botella de vino y la botella de vino está en inglés y tú le das traducir y él te da totalmente, te lo traduce al instante. Pero sí es muy importante porque yo tengo una anécdota que me pasó cuando yo trabajaba de mesero en Panamá. Una vez llegó, yo creía que era gringo y era un canadiense. Nunca olvido ese día. Y me dice, Níger, ¿me puedes traer un single malt? Y yo, pues pucha, yo dije, entre mí, este gringo donde probó la ponimalta, porque yo lo que escuché fue malt. Y cuando yo me acerco a la barra y le digo al de la barra, de Miguel, me acuerdo de Miguel, Miguel, el gringo me está pidiendo una ponimalta, pero eso aquí no lo vende. Y cuando Miguel se echa a reír, me dice, no, Níger, él no quiere ponimalta, él quiere un whisky y una malta. Y ahí entendí la importancia de poder prepararse y poder identificar palabras en la gastronomía, hacer un abecedario de palabras que más se utiliza para que este tipo de situaciones no te hagan quedar en vergüenza a ti. Y si me pongo, digamos, a veces me abruma mucho el tema de la carta, porque pues, es cierto hay unas recomendaciones específicas que no te exige el DUEI. ¿Cómo filtrar mejor las opciones y recomendar sin sonar a que solo quiero venderlo más caro? Bueno, cuando nosotros queremos vender lo más caro es un error garrafal, ¿ok? A veces lo más caro no es lo mejor, ¿ok? ¿Qué te sugiero yo? Tienes que
preguntarle a tu jefe o al dueño de tu negocio y le dices, venga jefe, es que yo no puedo recomendar el vino más costoso que tenemos en la carta porque es que yo ni mismo sé a qué sabe ese vino. Entonces yo le puedo decir al cliente que ese vino es delicioso porque le va a despertar las papilas gustativas a él, que ese vino tiene un nivel de alcohol medio, que tiene una estructura muy ideal para un foie gras de pato, pero realmente tú estás diciendo mentira. Yo lo que te sugiero es que habla con tu jefe inmediato para que puedan hacer una charla, una capacitación de que ustedes, el equipo de mesa, pueda probar los diferentes sabores que ustedes tienen en la carta y asimismo van a poder recomendar toda esa carta de vino que tienen o de licores que pueda ser la armonía o ese puente ideal que necesitamos tener en la gastronomía. ¿Ok? Pero recomendar lo más costoso no es el paso. Créeme que lo más costoso a veces no es lo mejor. ¿Ok? ¿Cuáles son los 3 errores más comunes que cometemos al recomendar vino y que me están costando propinas? ¿Cómo los corrijo ya? Para mí el número uno y el más importante y el error garrafal para mí es recomendar el vino más caro de la carta. Eso para mí es un reto, ¿ok? Y tú mismo vas a identificar si ese cliente que llegó a la mesa, tú lo vas a identificar, tú vas a decir, bueno, este cliente me puede comprar a mí un Petrus, es una botella de $2,000, $4,000, qué sé yo, a un cliente que puede venir y te pide una copa de vino y ya tú sabes que no le vas a recomendar ese vino porque no te lo va a comprar, ¿ok? Recuerden algo, en la gama de precio, cuando recomendamos lo más costoso, no es lo mejor, es un error, ¿ok? Y más cuando ni tú mismo sabes a qué sabe ese vino o que nunca lo has probado, no tienes el criterio para poder recomendar ese vino. Para mí el primer error, empezando en el mundo del vino, es recomendar el más costoso, porque puedes ahuyentar al cliente, ¿ok? Error número 2, parece sencillo, pero para mí es muy importante porque lo digo por experiencia propia. Si yo recomiendo un vino X, sin importar el valor, y cuando yo llego a la mesa, error, yo no sé descorchar el vino, ni siquiera sé presentar el vino. Para mí ese es un error fundamental, ¿ok? Es un error a corregir. Parece sencillo, pero hoy en día todavía se ve en muchos restaurantes a nivel mundial. Y el error número 3, no saber la temperatura ideal del vino. Error número 1, recomiendo el más costoso, ¿ok? Para suerte, para suerte tuya, el cliente te dice que sí, tú le traes ese vino. Error número 2, ni tú mismo sabes descorchar el vino. Y error número 3, no sabes la temperatura ideal para ese vino, ¿ok? Entonces, ¿tú crees que la experiencia de ese cliente va a ser la mejor? No, porque le estás vendiendo un vino de $1,000, $2,000. Segundo, que no lo sabes descorchar porque no tienes el manejo de descorchado. Y número 3, no le estás dando la temperatura adecuada a ese vino. O si ese vino necesita un decanter o una oxigenación, tampoco lo sabes. Entonces, esa experiencia de ese cliente, créeme que te lo puede aceptar, pero ese cliente no vuelve. Y eso no lo necesitamos en la gastronomía hoy en día. Porque si ese cliente no vuelve más, ese cliente no lo vas a ver. Tu restaurante va a dejar de facturar y lo más importante, tú vas a dejar de generar una propina. ¿Y cuál sería la temperatura ideal de un vino? La temperatura ideal de un vino varía. Para redondear esta estructura hay vinos tintos, vinos blancos, vinos rosados. Me atrevo a decir que los vinos rosados van entre 8 a 12 grados. Los vinos blancos pueden ir entre 14 a 16 grados. Y los vinos tintos pueden ir entre 16 a 18 grados. ¿Ok? Hay otro conjunto de vinos que pueden ser los vinos más jóvenes o los vinos con barrica. Entonces ya es una estructura de temperatura totalmente diferente. Pero he escuchado mucho esta palabra. No, es que a mí me gusta el vino a temperatura ambiente. Y cuando yo escucho eso, o sea, no hay que decir molestarme o me da risa. Porque yo les voy a poner este escenario. Imagínense ustedes que están en la playa. ¿En cuánto estaría la temperatura en ese momento que tú estás un domingo soleado con tu familia? La temperatura mínimo debe estar en unos 32, 34, de 30 grados hacia arriba. Y yo te voy a poner un vino tinto que tiene barrica a 30 grados, porque 30 grados es la temperatura de la playa. ¿Tú crees que esas características organolépticas que tiene ese vino van a ser la mejor? No, porque ese vino está preparado para tener una temperatura de 16 a 18 grados para que las propiedades organolépticas de él sean las mejores. Entonces, esa palabra a mí me gusta el vino a temperatura ambiente, eso no existe, eso es error. Bueno, esta pregunta es muy importante
porque resuena mucho conmigo. Y cuando yo empecé en este mundo del vino, me enamoré de una cepa que afortunadamente ya hoy en día la domino, diría que a la perfección, y es la Malbec, una cepa que es la más emblemática, es más plantada en Argentina, y da los mejores Malbec del mundo para mí, siempre lo voy a rescatar. Pero cuando tú empiezas en el mundo del vino es como cuando tú naces. Cuando tú sales de la barriga de tu mamita, tú lloras, después balbuceas, después dices las vocales, después hablas, después ríes, después echas cuentos. Y lo mismo es cuando caminas. Gateas, caminas, trotas y después corres. En esa escala hay unas cepas, las cepas son las uvas, que tienen una estructura totalmente diferente. El Merlot es una cepa francesa que digamos que es la cepa más redonda o la comodín para tú empezar en el mundo del vino. ¿Por qué? Porque tiene un nivel de estructura bastante redondo. ¿A qué me refiero a esto? Tiene un alcohol, tiene una astringencia y tiene una estructura totalmente redonda media. O sea que se te afina tu paladar y te despierta las sensaciones de olfato, de gusto, y cuando lo pruebas se te balancea. ¿A qué me refiero yo? Cuando tú tomas un Malbec dices, uy, aquí puedo encontrar notas como a fruta roja. Bueno, me pareció que huele a fresa, por decirlo un ejemplo. Cuando tomas el vino, siente que estás tomando de pronto una mermelada de fresa. Y el alcohol no te molesta porque es un alcohol medio. Entonces, ¿qué dices? Ese es un vino redondo. ¿Ok? Después del Merlot podemos encontrar cepas como la Pinot Noir, como la Syrah, como la Malbec. Y así en esa escala que vamos subiendo, va subiendo la estructura del vino en cuerpos. ¿Ok? El cuerpo es todo lo que balancea el vino. Van subiendo los taninos, va subiendo la astringencia, va subiendo el nivel de alcohol y va subiendo todas esas expectativas que tú crees que vas a encontrar en el vino. ¿Ok? Entonces, cuando tú estás empezando en el mundo del vino, te recomiendo esa escala. Hoy en día hay mucho material en las redes sociales donde vas a encontrar una escala así. Merlot, Pinot Noir, Malbec, cada quien te lo va a decir al gusto de ellos. Pero eso, hay muchos estudios que han dicho que la Merlot es la primera cepa que tú debes de empezar cuando estás comenzando en el mundo del vino. Si de entrada pruebas un Cabernet Sauvignon, ¿qué vas a decir? No, yo no tomo más vino más nunca, porque el Cabernet Sauvignon está preparado para tipo de personas que ya tienen un poco más de experiencia en el mundo del vino, cuando ya han pasado por ese proceso de probar 3 y 4 cepas. ¿Ok? Entonces, te recomiendo eso. Para empezar, la cepa Merlot. O puedes investigar en los contenidos que yo hago o diferentes colegas, vas a encontrar material gratuito y de muy, muy buen provecho. ¿Qué hace que un vino sea dulce? Bueno, esta pregunta confunde mucho, mucho, mucho hoy en día al consumidor final. Pongo el ejemplo de nosotros los latinos o los que estamos en el Caribe. A nosotros nos acostumbraron de sobremesa o la bebida que acompañamos la comida siempre a jugos tropicales. ¿Ok? Como piña, como sandía, como melón. Y esos vinos son realmente dulces, naturales de la fruta. Entonces, ¿qué diferencia un vino dulce a un vino seco? Eso va dependiendo mucho del país. ¿Ok? Por ejemplo, cuando yo estuve estudiando en Chile entendí algo, que el 99% de los vinos que hoy en día hace Chile son totalmente secos. ¿Por qué? Porque el nivel de azúcar por litro es de 0,5 miligramos de azúcar por litro de vino. Entonces eso va a hacer que el vino sea totalmente seco. Hoy en día en el mercado hay unos vinos que son totalmente dulces, pero es otro tipo de uva que se utiliza para poder realizar el vino, que son hay un vino que es muy famoso que se llama Late Harvest, que son uvas sobremaduradas por el proceso que son sobremaduradas, ellas se cargan mucho más de agua, esa agua se va convirtiendo en azúcar y naturalmente esa uva es dulce. Entonces hay vinos dulces y hay vinos secos, pero eso va dependiendo muchísimo del estilo de vino que cultiva o que procesa cada país. Chile puede tener una legislación diferente a Argentina. Argentina puede tener una legislación de vino diferente a la de Francia. ¿Por qué? Porque eso lo determina cada país. ¿Y por qué te lo digo? Porque en las etiquetas, ejemplo, el vino tiene que tener sulfitos para que pueda salir al mercado. O debe tener el grado de alcohol marcado en la etiqueta para que pueda salir al mercado. ¿Ok? Todo ese tipo de información
la va dependiendo cada legislación de cada país. Si el vino viene de la uva, ¿por qué hay los vinos blancos, rosados y tintos? Bueno, el vino, para que se pueda llamar vino, siempre va a ser de la uva, ¿ok? Siempre, siempre, siempre va a ser de la vid, ¿ok? Porque hay vinos blancos, rosados y tintos. Todas las uvas, excepto una, que se llama, en este momento se me olvida el nombre, ella tintorera creo que se llama, que es una uva española, que es tinta por dentro. Pero todas las uvas son blancas, me refiero. El ollejo, que es la cáscara, te voy a poner este ejemplo, esta es una uva tinta y tiene la cáscara que es el ollejo y es tinta. Por dentro vamos a encontrar la pulpa que es blanca, ¿ok? Entonces, ¿qué hacemos en el proceso del vino? Tomamos ese gajo de uva de vino de uva tinta, la echamos en la prensa, vamos a hacer un prensado y va a salir un mosto. Un mosto es un jugo, ¿ok? Y en este caso vamos a hacer un vino rosado. Vamos a dejar ese mosto o ese líquido remojado con la cáscara de la uva por cierto tiempo. ¿Quién determina esto? El enólogo. El enólogo es la persona que hace el vino. Entonces, como ese líquido, ese mosto, se está remojando con la cáscara, entonces la cáscara que le aporta al vino, el color. Entonces vamos a determinar que es un vino rosado. Y si el enólogo dice que son 36 días a una temperatura X, y de ahí vamos a sacar el vino rosado. Cuando vamos a hacer vino blanco, ese mosto que sacamos cuando estrujamos la uva, vamos a retirar el ollejo, que es la cáscara, y va a quedar el mosto totalmente blanco. Y si el vino es tinto, recuerden el proceso del vino rosado, que vamos a dar entre comillas 36 horas el vino para que la cáscara o el ollejo nos dé el color. Esta vez no lo vamos a dejar 36 horas, sino lo vamos a dejar el doble, 72 horas. Y vamos a obtener ya no un líquido blanco, un mosto blanco, sino un mosto de color tinto. Y para terminar, con toda la experiencia que tienes del vino, ¿qué puedes concluir de este gremio? ¿Qué puedo concluir de este gremio? Que está tomando fuerza cada día más, porque el vino antes era visto como solamente para las personas de la alta alcurnia, para las personas que tenían un poder adquisitivo de dinero bastante alto. E inclusive solamente veíamos el vino en las películas de Francia, de James Bond, de todo este tipo de personajes internacionales. Era que nosotros veíamos el vino antes y el vino no se veía mucho. Hoy en día el vino ha tomado tanta fuerza que hasta la juventud, por moda, está tomando vino. Y yo le invito mucho, mucho, mucho a las personas del gremio, a ese mesero, a ese bartender, a ese administrador, a ese capitán de mesa o ese sommelier junior que está empezando en este mundo, que lo haga. Que si te apasiona, ingresa, porque este mundo es maravilloso. Esto es como una medicina, porque cada vez va saliendo una enfermedad diferente y cada día sale una uva o una cepa o un proceso de realizar el virus diferente. Este es un mundo o sea, enorme. Todos los días sale algo nuevo. Todos los días hay algo que aprender. Y lo más bonito de cómo relaciono yo la profesión de sommelier es un contador de historia. Es un contador de historia para que tú le transmitas a esa persona que te está viendo en la otra mesa, cómo le explicas a ese cliente que tienes ahí del vino, que esto, que lo otro, que tú contagiar a la otra mesa o a la persona que te está viendo que consuma. Soy el caballero del vino. Nos escuchamos en el próximo episodio. Salud y buena copa.